Ya aquí tenemos la memoria entonces. Memoria. Y imaginando que este de aquí es su vector asignado, ¿ya? Aquí con malloc, calloc, realoc, ¿ya? El tema es que es un vector que fue asignado de forma dinámica. Ahí. ¿Ya? Entonces, si yo vuelvo a hacer un calloc, ya el sistema operativo va a buscar memoria, va a intentar buscar memoria en este sector, ¿ya? Va a decir, esta parte ya está ocupada ya, o sea que no puedo meterme ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo voy asignando memoria, después la dejo ocupar, pero no la libero? Va a llegar un momento, va a pasar esto, ya. Llego, ocupo otro vector, listo, ocupo esa memoria, asigno otro vector, ya. Después vuelvo a asignar otro y sin liberar los anteriores, ya. Sigo así, aquí va a pasar esto. Se va a quedar sin memoria el programa y se va a caer, ¿ya? Es por eso que es responsabilidad del programador liberar cada memoria que ya no vaya a ocupar. Y para eso se utiliza el free, ¿ya? Aquí, si el vector original que tenemos aquí ya terminado de ocuparlo, ya no lo vamos a ocupar más, o el programa termina. Entonces, antes de que pase eso, nosotros ponemos free vector original, ¿ya? Lo que hacemos es que la memoria que ocupamos con el vector original, ahí se ocupa, o sea, se libera. Entonces, si queremos ocupar otro, si queremos asignar otro vector, ya el sistema operativo dice, ya, aquí hay memoria disponible. La ocupo esa parte. Entonces, la idea básica de la memoria dinámica es llego, ocupo aquí un vector, ya, necesito otro, ya lo asigno. El primero ya no es necesario que lo siga ocupando, entonces lo borro, ya, y sigo. Ya necesito otro, ya. Terminé de procesar estos dos vectores, borro los dos entonces, ya. Entonces, lo que uno hace, ya, empieza se inicializa, ya sea con malloc, con calloc. Si es necesario que redimensionar el vector, se pone con realloc. Ya cuando se termina de ocupar, se pone con el free. ¿Se entiende eso? Profe, una Ya, pregunta. dígame. Para ocupar el free, ¿tenemos que necesariamente ocupar antes malloc o calloc o...? Ya, mira. El free lo que recibe es un vector o un puntero que apunte a una zona de memoria que haya sido asignada. Entonces, si aquí le pasamos no sé, una matriz estática, el programa se va a caer, ¿ya? O sea que respondiendo a la pregunta, sí o sí, en el free le mandamos un vector que haya sido inicializado ya sea con malloc o con calloc, ¿ya? Ya, profe. Perfecto. Ya, ahora como un quiz pequeño, ¿qué hace malloc? Voy a borrar aquí para... Eh, Asigna memoria, pero no inicializa los valores. Exacto. A ver, bájale. Ya. ¿Qué parámetros se les pasa? Llegó en reversona.
Hola, buenas. ¿Cómo está? ¿Necesita que le haga algún resumen de lo que estamos viendo ahora? ¿Sí? ¿No? Bueno, aquí con el mini quiz que voy a hacer aquí debería quedar todo claro, ¿ya? Entonces, el malloc, ¿qué parámetros se le pasa? Primera pregunta, ¿cuántos parámetros se le pasa? Uno. Ya, ahora sí. ¿Cuántos parámetros se le pasa? Uno. Uno solo, Uno solo. ¿Qué se le pasa? el total de elementos. Ya. ¿Eso le pasa? ¿Eso nomás? Y O después se sea, multiplica por sí, el size of y el. Y, y- ¿Cómo se llama esta cosa? el tipo, Claro, el ¿cierto? tipo. Sí. Ya, claro, el tipo. Sí. O sea, yo quiero un vector de 53 elementos y un vector de caracteres. ¿Cómo lo hago? Cualquiera puede responder. Quiero un vector de 53 elementos de caracteres. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Eh, malloc 53 por size of char. Por size of... Excelente. ¿Ya? Otra pregunta. Yo quiero un vector de 10 elementos y que cada elemento sea otro vector. ¿Cómo lo hago? Quiero un vector de 10 elementos y que cada elemento sea otro vector. ¿Cómo se hace ahí? No sé. Ya. Está lista la grabación. ¿De qué tipo es un vector? Si yo imprimo, no sé, tengo un vector, ¿ya? Yo lo quiero imprimir. Si yo pongo esto. Un puntero. Claro, exacto, es un puntero, ¿cierto? Entonces, ¿de qué tipo es? Si los Puntero. elementos del vector son enteros. Claro, un puntero, pero ¿un puntero a qué? A Entero, enteros. entero. Claro, entero, o sea, sería así, ¿ya? Entonces, si yo quiero un vector de 10 elementos, y que cada elemento sea otro vector, lo que hago es esto. ¿Ya? ¿Se entiende? Tengo, tengo un vector aquí de 10 elementos y cada elemento va a ser de tipo un puntero a entero, o sea, otro vector. ¿Alguna duda con eso? No, yo no. Ya, perfecto. Y aquí como adelanto, les digo al tiro que así es como se declaran las matrices dinámicas. Es un vector y cada elemento del vector es otro vector, ¿ya? Y se declaran de esta forma. La cantidad de filas, y aquí la cantidad, y aquí el tipo. Y después lo que se hace, así como adelanto, lo vamos a ver ahora enseguida. Lo conecto. Y partiendo en 0, que ahí sea menor a 10, más i. Se le pone, no sé si quiera matriz, matriz sub i, es un vector y cada elemento del vector es otro vector, no sé, columnas. ¿Ya? Así es como se hacen las matrices dinámicas. Pero eso lo vamos a ver enseguida.
Pregunta, si yo quiero un vector de flotantes de 20 elementos y quiero que todos los valores partan en 0,0, ¿cómo lo hago? Flotante de 20 elementos y quiero que todos los valores partan en 0,0. ¿Se les ocurre? Podría ser 20 por size of float. Ya. ¿Y qué función ocupo? ¿Malo? ¿Sí? Sí, ya. Si ocupo malloc, voy a tener que, después de ocupar malloc, voy a tener que inicializarlo yo mismo en cero los valores, ¿ya? Pero como dijimos antes, Igual el calloc, el ¿cierto? calloc, sí. Claro. ¿Y cuántos parámetros le llegan al calloc? Este parece que era el total de elementos. Elemento. eh, y después de eso, Ya, el total, básicamente lo mismo que el malloc, pero en vez de la multiplicación, aquí va una coma, nada más, ¿ya? O sea, va el total de elementos y como segundo parámetro, size of float, como dijimos, ¿ya? Entonces, es lo mismo que el malloc, en vez de la multiplicación va una coma, nada más. Y lo que logramos aquí es un vector, no sé si el total de elementos era 20, es un vector de flotantes de tamaño 20 y todos los elementos de ese vector van a estar en 0,0, ¿ya? Digamos que procesando me di cuenta que ya no me sirven los 20 elementos, sino que necesito 30 elementos. ¿Cómo lo hago? Con el Realloc. Claro. Aquí tenemos, no sé, vector. ¿Qué parámetro se le pasa? El vector anterior Ya, y 30 por size of ya. de float también. Excelente. Y esto se pone así. Porque todas estas funciones retornan la memoria asignada, retornan el puntero. Así que siempre se ocupa la función y se tiene que igualar a la variable en donde voy a guardarlo. O sea, calloc retorna aquí el puntero y lo guarda aquí en vector. Realloc lo mismo. Retorna el puntero y lo guardo aquí en vector. Y ya terminé de ocupar ese vector. Ya estoy casi terminando el programa. ¿Qué debería hacer? Ya no voy a ocupar ese vector ya. Colocar free, vector. Exacto, eso nomás. Y lo liberé. ¿Ya? Eso básicamente es todo lo que se hace con memoria dinámica. Esas cuatro funciones nomás. Y ojo que estas cuatro están en esta biblioteca, std-lib. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con matrices dinámicas. ¿Ya? Lo que se hace con una matriz dinámica es hacer esto. ¿Ya? Se tiene aquí en este caso se va a tener una matriz de enteros y como vimos antes, una matriz no es nada más que es esto, miren. ¿Okay? Eh, un momento. Ahora sí. Tiene un vector que son la cantidad de filas. Entonces, en este caso vamos a tener
5 filas, ¿ya? Y dentro de cada fila es un nuevo vector. ¿Ya? Voy a tener tres. Claro, en este caso, como lo dibujé ahora, se ve como al revés, se ve como que estas fueron las columnas y estas fueron las filas. Pero claro, como lo dibujé así nomás. ¿Ya? Pero el tema es que entiendan que una matriz no es nada más que un vector de vectores, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces, tenemos una matriz de aquí un puntero, dos punteros. Lo que suele hacer es inicializarlo en null, como por si acaso no, por buena práctica. Entonces, creamos una matriz de dos dimensiones que sea dígame. ¿Con el null se quedaron todos los valores en cero? No. Con el null lo único que hago es que esta variable apunta a nulo, ¿ya? Aquí todavía no creo la matriz. Lo ¿Ya? único que tengo aquí es un puntero, a un entero, y ese puntero lo asigno a null. Es lo único que he hecho hasta ahora, ¿ya? Ya, perfecto. ¿Ya? Ningún problema. Quiero una matriz de dos dimensiones que tenga eh, tres, tres filas y cinco columnas. ¿Cómo lo hago? Tres filas y cinco columnas. ¿Se les ocurre? Eh, ¿Con el calloc? ya. ¿Pero cómo lo hago? Ahora sí, Jesús, cualquier cosa me escribe nomás, o si quieres habla, que no tenía el chat abierto. Ya, ¿cómo lo haría? Ya, para agilizar, porque igual tenemos poco tiempo. Se hace así, miren. Sí, da nomás, tranquilo. Seguí lo abrí. Tenemos la matriz, se le asigna. Es buena práctica también aquí hacer un casteo, pero no es necesario. Ojo, le voy a hacer una pregunta. Como la matriz es un vector de vectores, cada elemento del vector como vector fila, se podría decir, del vector original, mira, tiene un vector, o sea, al revés mejor, ¿ya? Cada elemento es un vector. Como dije que era un vector de 3 por 5. Primero, segundo. Tenemos 5. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. En la primera asignación, que es donde voy a asignar esta parte de aquí, ¿será necesario inicializar una vez lo asigne los valores? ¿Será necesario inicializar los valores que asigne? Que partan en nulo, quizás. Yo creo que eso viene como definido, como en cero Eh, cero. ya, ya, pero lo que pregunto es los valores, ¿será necesario inicializarlos? O sea, aquí ponerle null a este, null y este, null, y después de hacer esto, asigno esta parte de aquí. En teoría no, porque cada uno de estos valores los voy a inicializar con este vector, ¿ya? Así que ahí los voy a inicializar. Por lo tanto, no es necesario el calloc aquí.
¿ya? Casi siempre se usan malloc nomás, con matrices. ¿Se entendió por qué no es necesario el calloc? Sí, perfecto, ya. Quiero una matriz de 3 filas y 5 columnas. ¿Cómo la hago? 3 filas, 5 columnas. Entonces, lo que hago es siempre inicializar las filas primero. Como quiero 3 filas, pongo 3. Aquí vamos a hacer, porque si vamos a leerlo. Va. Define filas. Define columnas. Filas dijimos eran 3 y columnas eran 5, ¿ya? De 3 por 5. Entonces, quiero una matriz de 3 filas, ¿ya? Como vimos antes, aquí se pone un int puntero, porque aquí la primera asignación es el vector de vectores, ¿ya? Y por eso se le pone un sizeOf int puntero, porque cada elemento de este vector va a ocupar aquí otro vector, va a almacenar otro vector, ¿ya? Aquí se le pone un for, se recorren las filas, por cada fila. Aquí ya quizás sería necesario, vamos a poner malloc nomás para ver si, a ver qué pasa. Aquí, ¿qué va? Dentro de este sizeOf. ¿Qué diría? El mismo instrucción de arriba, int asterisco. Ya. Ojo, aquí le asignamos el vector de vectores, ¿ya? Y aquí a cada elemento de ese vector de vectores le estamos asignando un solo vector. O sea que este sería un solo vector. Y cada elemento, claro, el int sin el asterisco, sería el puro int. Pero más. Como hicimos los vectores al principio, los vectores dinámicos, así igual se hace. ¿Ya? ¿Dudas? Algo que no hayan entendido hasta ahora. Sí, harta materia lo que tenemos que pasar, así que. Al ser el puntero de un puntero, la columna quería como un. Claro. De hecho, miren. Como vimos antes, que de esta forma se recorre una matriz. Cada elemento sería un entero. Se sea la columna I, o sea, la fila I, columna J. ¿Ya? Veamos qué da. O si se termina, entramos en el mismo. Ya, al parecer no está mostrando nada. ¿Qué está pasando acá? ¿A alguien se le ocurre? Generalmente es complicado que el heap, que es como el montículo, se quede sin espacio, ¿ya? Porque ya estamos hablando del sistema operativo, y si ya el sistema operativo no tiene memoria para dar, sería complicado que pase eso, ¿ya? Claro, exacto. Un número muy grande o que varias veces se asigne varios números grandes.
Claro. Uno puede aquí al tiro, o de hecho, que pongamos calor. Mostrar algo después se lo explico enseguida. Un momento. Se quedó pegado la página, parece. Solo así. Ya. Mira porque aquí no puse. ¿Qué pasó acá? A ver si Esto es alguien. el I menor a filo. Claro. ¿Y qué? ¿Por qué no? En teoría aquí se cae, pero no tira ningún error. ¿Qué pasa? ¿Por qué se cae? Porque aquí debería tirar un ciclo infinito, o sea que no debería terminar. Pero aquí termina. ¿Qué pasa? Aquí faltaba eso. ¿Ya? Pero en teoría debería ser un ciclo infinito, o sea que no debería terminar. Pero aquí se caía, o sea, se termina el programa. ¿Pero por qué termina? Si aquí tenemos un ciclo infinito, porque teníamos esto. ¿Qué creen? ¿No se les ocurre? No. Ya, lo que pasa es que aquí en este caso la memoria se acaba, por eso se termina el programa. Aquí estamos solo asignando 5 elementos, es un valor chico, pero aquí lo estamos asignando hasta el infinito, porque esta condición siempre va a ser cierta. O sea que en cada iteración vamos a estar asignando 5 elementos, la siguiente 5, la siguiente 5, y va a llegar un momento que se va a quedar sin memoria, por eso se cae. Por eso, o sea, por eso termina el programa, porque en teoría si tenemos esto así, si ponemos esto acá, esto debería ser un ciclo infinito. Pero como aquí se acaba la memoria, por eso el programa terminaba. Entonces aquí lo que falta, que por escribirlo rápido, claro, vamos a ver esto, así. Ahí está, una matriz de 3 filas y 5 columnas, ¿ya? Ojo ahí con lo que me pasó, porque igual tienen que tener ojo, ¿ya? Entonces, así se declaran una matriz de 2 dimensiones de dinámica. Así es como
se asigna la memoria a la matriz entera, ¿ya? Aquí lo único que hicimos es asignar la memoria al vector de vectores y aquí le asignamos la memoria a cada vector. Y como usamos acá un calloc, por eso sale todo en cero, porque en cada vector, en cada elemento de cada vector lo inicializa en cero. Por eso está el calloc, ¿ya? Aquí, como vemos, la matriz se recorre exactamente igual que una matriz estática. El primer corchete, la fila, el segundo corchete, la columna, ¿ya? Y aquí está lo que no le había explicado hasta ahora. Así es como se libera la memoria de la... Así es como se libera la memoria de una matriz dinámica. Primero, se libera la memoria de cada vector y después se libera la memoria del vector de vectores. Pregunta, ¿por qué aquí asignamos primero la memoria al vector de vectores y después a cada vector? Y acá abajo primero liberamos la memoria de cada vector y después del vector de vectores. ¿Por qué lo hacemos así? Porque lo hicimos al revés. ¿A qué se debe? Profe, ¿y no se puede utilizar simplemente la sentencia de free matriz? Así nomás. Ujú, ¿Dices? sin el for. Ya. Miren, lo que pasa si hacemos esto es... Voy a dibujarlo. Ya. Aquí tenemos el vector de vectores, ¿cierto? Imaginando que es este, ¿ya? Y acá tenemos cada vector. Acá tenemos... Voy a dibujarlo de otro color. Aquí tenemos otro vector, ¿ya? Ahí, decíamos, ¿ya? Entonces, para yo acceder a estos vectores, los de aquí, yo necesito acceder primero a este, ¿ya? Porque es la fila y en cada fila accedo aquí a la columna que yo quiero. No sé, quiero la columna 3. 0, 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, si yo quiero acceder a los vectores, a los elementos de cada vector, no sé, quiero acceder a este, lo que tengo que hacer primero es acceder a este vector, o sea, el vector de vectores, accedo a esta posición, ¿ya? Y una vez ya accedí a esta posición, llego y me voy a la posición que yo quiero. Y el tema, si yo libero, yo hago esto nomás, voy a liberar esto, se va ese vector. Y después, ¿cómo accedo yo a esto de aquí? ¿Se entiende por qué tengo que hacer esto?